La pandemia del nuevo coronavirus avanza a grandes pasos en América Latina. Según un recuento hecho el domingo por la AFP basado en datos oficiales, han fallecido más de 39.000 personas y se han registrado más de 715.000 contagios. Brasil, con más de 347.000 casos y 22.000 muertos, ya desplazó a Rusia como segundo país con más contagios en el mundo, detrás de Estados Unidos. El presidente Jair Bolsonaro se mostró el domingo rodeado de seguidores, tras la publicación autorizada el viernes por un juez del Tribunal Supremo de un video del gabinete del 22 de abril en el que apenas se menciona la pandemia. De hecho, una de las pocas menciones que se hace de la enfermedad durante la grabación fue cuando el ministro de Medio Ambiente dijo que el gobierno debería aprovechar la distracción creada por la pandemia para reducir las normas de protección ambiental del país. México es el segundo país de la región con el mayor número de muertos, más de 7.000, y superó los 68.000 casos confirmados. En Argentina, la aceleración de los contagios llevó al presidente Alberto Fernández a extender el aislamiento social obligatorio hasta el 7 de junio. Los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares, pero en la ciudad de Buenos Aires, en la última semana, se incrementaron el 100%, el resto de la ciudad se incrementó el 100% los contagios. ¿Qué quiero decir con esto? El virus está circulando por las calles. Perú, segundo país de la región en contagios, cerca de 120.000, también extendió el confinamiento, en este caso hasta el 30 de junio. Pero autorizó la reanudación de algunos servicios como las peluquerías a domicilio. Por su parte, Ecuador anunció que reanudará a partir del 1 de junio los vuelos comerciales locales e internacionales, que estaban suspendidos desde marzo. Coronavirus, con más de 350.000 casos reportados. Este número de contagios solo es superado por el de Estados Unidos. Los presidentes de ambos países, Donald Trump y Jair Bolsonaro, han minimizado al coronavirus y están empecinados en reabrir sus economías. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño le quitó importancia a la prohibición de Washington y destacó que la decisión es idéntica a medidas tomadas previamente que suspendían viajes desde otros países afectados por la enfermedad como China, Irán, Reino Unido e Irlanda, así como la zona Schengen de la Unión Europea. Brasil también ha prohibido la entrada de extranjeros al país a causa de la pandemia. El gobierno de Brasil recibió sin alarma el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir la entrada de pasajeros procedentes de la potencia suramericana, el segundo país del mundo con más contagios por la pandemia. La decisión del gobierno estadounidense, que comenzará a ser efectiva a partir del próximo 28 de mayo y permanecerá vigente hasta que Trump decida lo contrario, no afectará las relaciones comerciales existentes entre los dos países. El anuncio del país norteamericano no tomó por sorpresa al gobierno de Bolsonaro, que resaltó los estrechos lazos que unen a los dos países y la cooperación bilateral que mantienen en la lucha contra el COVID-19. De acuerdo con un comunicado enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida tiene un tenor idéntico a las ya adoptadas con otros países como China, Irán, Reino Unido e Irlanda, y aquellos que forman parte del espacio Schengen de la Unión Europea. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con 1.640.630 casos y 97.599 muertes, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins, seguido por Brasil, con más de 360.000 personas contagiadas y 22.666 fallecidos, de acuerdo con el último balance oficial. Agitado fin de semana para Jair Bolsonaro en Brasilia. Comenzó con el presidente brasileño tomándose un descanso para comer un perrito caliente con sus simpatizantes. Pero entre la multitud a su alrededor no faltaron los insultos con gritos de asesino y basura. Luego vino la multitud de seguidores reunida el domingo frente al Palacio del Planalto para mostrar su apoyo al presidente, en protesta por las restricciones sanitarias implementadas y hasta el propio sistema judicial brasileño. Bolsonaro se dio un baño de masas sin mascarilla 3 días después de que la Corte Suprema publicara un vídeo de una reunión del gabinete en el que supuestamente el presidente intentaba interferir en la Policía Federal.
Todo ello en unos días en los que Brasil se ha convertido en el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia, con más de 22.600 muertes y 363.000 contagiados. La Fiscalía de Venezuela presentó un recurso al Tribunal Supremo de Justicia para declarar al partido de Juan Guaidó como organización terrorista. Así lo anunció el lunes el fiscal general Tarek William Saab al vincular a la formación política con una fallida incursión armada por mar. Este recurso de interpretación busca determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo en base a lo establecido a nuestra ley y a la Constitución vigente. La ley venezolana establece penas de hasta 30 años por cargos de terrorismo. Saab, de línea oficialista, acusó a Guaidó y a Voluntad Popular, partido fundado por el también líder opositor Leopoldo López, de promover acciones desestabilizadoras en Venezuela. La Fiscalía señala en particular a Guaidó de una incursión naval el pasado 3 de mayo, que dejó decenas de detenidos, entre ellos 2 militares retirados estadounidenses imputados por terrorismo. Asimismo, se acusa a Voluntad Popular de apropiarse del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero y de la filial petrolera de Citgo con el apoyo de Estados Unidos, por medio de las sanciones que Washington ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó, líder del Parlamento, es reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, que consideran que Maduro fue reelecto en 2018 en comicios fraudulentos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el domingo la llegada del primero de 5 buques con combustible enviados por Irán. Somos 2 pueblos pacifistas, 2 pueblos pacíficos, que lo que queremos es nuestro propio desarrollo. 2 pueblos rebeldes, 2 pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano. Teherán había advertido que habría consecuencias si Estados Unidos, su principal enemigo desde hace 4 décadas, bloqueaba las embarcaciones, que según reportes de prensa transportan 1,5 millones de barriles de combustible. Autoridades estadounidenses han expresado preocupación por el papel cada vez mayor de Irán en Venezuela. Tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo, en los cielos del mundo. Entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos. El arribo de los buques coincide con una severa escasez de combustible. El desabastecimiento, crónico desde hace años en zonas fronterizas, se agravó durante la cuarentena por la pandemia y alcanzó a Caracas. Apenas llega la ambulancia, los vecinos intuyen la razón: un nuevo enfermo de coronavirus. La policía actúa primero para proteger a los paramédicos, que han sido agredidos por una población crispada por la pandemia. Nezahualcóyotl, un municipio conurbado al oriente de la Ciudad de México con más de 1 millón de habitantes, se ha convertido en uno de los focos del brote en el país. Aquí ya llevamos demasiados decesos de hombres, mujeres, casi más de la tercera edad. Hasta el sábado, el municipio registraba más de 1,400 casos y 152 defunciones. El país acumula más de 7,000 muertes y más de 68,000 contagiados. El trabajo de estos paramédicos ha cambiado. Ahora las llamadas de emergencia son principalmente para atender a pacientes con el nuevo coronavirus. Vamos, en nuestras emergencias que cubríamos, que es atropellados, choques, volcaduras, cambió rotundamente nuestro panorama. Ahora es prácticamente el 85% que es COVID-19. Los paramédicos tratan de darles ánimo, que no se deben dejar vencer, pero afirman que de unas 80 personas que han atendido desde el inicio de la pandemia, 45 han fallecido. Al estrés y al agotamiento de su trabajo le suman un temor que no tenían antes de que se desatara la pandemia: el miedo a un contagio que pueda afectar a sus seres queridos.
Los españoles y uruguayos residentes en España que se encuentran varados en el país suramericano por la suspensión de los vuelos por la COVID-19 esperan nerviosos el vuelo de repatriación programado para el 1 de junio. Unos 30 representantes del grupo, integrado por 177 españoles y uruguayos residentes en España, que desde hace varias semanas se concentra en el consulado del país europeo para reclamar una solución a su situación, acudieron a la sede diplomática para conocer detalles del vuelo de repatriación, confirmado el 22 de mayo, según explicó Félix García Ochoa, portavoz del grupo. Vuelo de repatriación el lunes 1 de junio, o sea, el próximo lunes, que viene de España con uruguayos repatriados el domingo 31 de mayo y vuelve a España con todos nosotros porque parece que es un avión grande de 288 plazas. Nos repatria a todos nosotros, españoles, uruguayos, italianos residentes en España, nos repatria a Madrid. En Uruguay, según datos oficiales, hay 769 casos positivos por COVID-19 y 22 fallecidos desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19. El gobierno de España revisó a la baja el lunes la cifra de fallecidos a causa del nuevo coronavirus. El país es uno de los más golpeados por la pandemia, dejando, según los ajustes, más de 26.834 muertos, casi 2.000 menos que los 28.752 que reportó el domingo. Esto se debe a diversos factores. Estamos corrigiendo esas series que les decía, validando los datos, eliminando duplicados, eliminando personas que estaban puestas como fallecidos o ingresados o notificados como casos de coronavirus, que luego nos hemos dado cuenta, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables, pero no confirmados. El domingo, el gobierno había notificado 235.772 casos confirmados, cifra que también se ajustó a la baja, quedando en 235.400. Desde el lunes, Madrid y Barcelona se sumaron a la fase 1 del plan de desescalada. Pueden reabrir comercios, terrazas, bares, restaurantes y museos con límite de aforo. También se permiten concentraciones en el exterior de hasta 10 personas. Mientras la mayoría del país entró en la fase 2, gracias a la cual piscinas podrán abrir con aforo limitado al 30% y las playas para baños recreativos, aunque con distancia de 2 metros entre las personas. En marzo, el gobierno le ordenó a los británicos un confinamiento obligatorio como parte de un esfuerzo nacional para contener el COVID-19. Las únicas excusas válidas para salir han sido visitar al médico, ser un trabajador esencial, ir de compras o hacer ejercicio. Pero ahora, la noticia de que Dominic Cummings, el asesor principal de Boris Johnson, condujo 400 kilómetros desde Londres hasta el norte de Inglaterra, ha indignado a muchos. No tiene un buen aspecto, señor Cummings. ¿A quién le importa la buena apariencia? Se trata de hacer lo correcto, no se trata de lo que ustedes piensan. Cummings asegura que dejó su hogar en Londres porque su esposa estaba contagiada de COVID-19 y necesitaban ayuda para cuidar a su hijo. Él también se contagió mientras permanecía en una propiedad cerca de sus padres y su hermana. El gobierno británico dice que él no ha hecho nada malo y que el primer ministro tiene plena confianza en su asesor. Entiendo lo que estás diciendo. Sabes que el señor Cummings está a la vista del público, pero la realidad es que el bienestar del niño de 4 años es lo más importante. Medios británicos informaron que Cummings hizo un segundo viaje al norte después de que se recuperó y luego regresó a Londres, un reclamo que Downing Street ha desestimado y calificado de inexacto. Algunos ingleses no estaban tan impresionados. Creo que la regla es para uno y para los demás. Puede que no haya sido ilegal, pero creo que moralmente fue la elección equivocada. 2 oficiales médicos del gobierno renunciaron después de que los descubrieron violando el confinamiento, pero como asesor de Boris Johnson, Cummings es ampliamente considerado como el poder detrás del primer ministro. Por ahora, Downing Street no lo dejará ir. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció el lunes el levantamiento del estado de emergencia por la epidemia del nuevo coronavirus en las últimas regiones del país, en las que seguía vigente, incluido Tokio.
Teníamos criterios muy estrictos para levantar el estado de emergencia en comparación con el estándar global. Hemos determinado que hemos cumplido estos criterios en todo el país. Shinzo Abe insistió en mantener la cautela y evitar los lugares cerrados o repletos de gente y los contactos cercanos. El estado de emergencia fue declarado en Japón el 7 de abril y se prolongó hasta el 31 de mayo, pero ante el descenso de los casos nuevos, el gobierno levantó la medida el 14 de mayo en la mayoría de las prefecturas. El país ha registrado más de 16.500 casos de coronavirus y 830 muertes. En las últimas 24 horas solo hubo 31 contagios. En India, en cambio, los casos de COVID-19 siguen aumentando, con casi 7.000 nuevos infectados en 24 horas. Igual el país autorizó la reanudación de los vuelos internos, después de 2 meses suspendidos. Todos tienen miedo, pero al mismo tiempo tenemos que hacer lo que hay que hacer, porque es necesario para mí venir y encontrarme con mi familia. Han sido 3 meses que he estado fuera, debido al confinamiento me quedé atrapado. Fue muy duro para mí y por eso vine. Para reanudar los vuelos, las aerolíneas deben obligar al uso de mascarillas, tomar la temperatura de las personas y mantener desocupados los asientos intermedios en los aviones. Varios estados impusieron además una cuarentena de 14 días a los pasajeros provenientes de otras regiones. Corea del Norte discutió nuevas medidas para reforzar la disuasión nuclear. Eso aseguró el domingo la agencia de noticias oficial, que informó sobre la reunión de la Comisión Militar Central presidida por el dirigente Kim Jong-un. La noticia tiene lugar cuando, según el Washington Post, el gobierno estadounidense ha abordado recientemente la posibilidad de realizar una prueba nuclear, que sería la primera de Estados Unidos desde 1992. La agencia norcoreana no especificó cuándo se celebró la reunión, pero en otra información señaló que Kim dio una orden a las Fuerzas Armadas el 23 de mayo. En cualquier caso, es la primera aparición pública del líder norcoreano difundida por los medios de comunicación oficiales en más de 20 días.